¿Sabías que José Smith se declaró en bancarrota? La fascinante historia de riesgos, fe y un naufragio de esperanzas. Bienvenidos a ¿Sabías que?, el podcast que desentierra las facetas menos conocidas de figuras históricas. Hoy, vamos a explorar una parte de la vida de un profeta que, como muchos de nosotros, conoció los altibajos del mundo de los negocios y la cruda realidad de las dificultades económicas. José Smith, el fundador del movimiento de los santos de los últimos días. Muchos lo conocen como un visionario religioso, un líder carismático y, sí, un mártir. Pero, ¿sabían que José Smith se declaró en bancarrota? Y que los reveses económicos, de hecho, fueron una especie de maldición generacional para la familia Smith. La sombra de la pobreza, un legado familiar de reveses. Para entender la bancarrota de José Smith, primero debemos mirar atrás, a la historia de su padre, Joseph Smith Sr. Los Smith no eran ajenos a las penurias económicas. Desde Vermont, la familia buscaba constantemente la prosperidad, pero la fortuna rara vez les sonreía. El golpe más devastador para Joseph Smith Sr. ocurrió con un ambicioso proyecto de exportación de ginseng. En los albores del siglo XIX, el ginseng era un producto de alto valor en los mercados asiáticos. Joseph Sr. invirtió tiempo, esfuerzo y los escasos recursos de la familia en recolectar y procesar esta preciada raíz, esperando una ganancia que lo sacara de la pobreza. Pero su confianza fue traicionada. Un socio comercial deshonesto se fugó con el dinero de la venta, dejando a la familia sin un centavo y sin su granja. Esta catástrofe los sumió en una pobreza extrema, obligándolos a moverse de un lugar a otro, siempre en busca de nuevas oportunidades. Esta desesperada búsqueda los llevó finalmente a Palmyra, Nueva York, donde la historia del joven José Smith Jr. comenzaría a tejerse con visiones divinas. Así, José Smith Jr. creció en un hogar que conocía la fragilidad de las empresas y el amargo sabor de la pérdida financiera. Era un telón de fondo constante en su vida, incluso mientras se embarcaba en la monumental tarea de establecer una nueva iglesia. Novo, un imperio en crecimiento y grandes apuestas. Para la década de 1840, José Smith había guiado a sus seguidores a Novo, Illinois, una ciudad que floreció rápidamente a orillas del río Mississippi. Novo no era solo un centro religioso, sino una ambiciosa metrópolis con planes de expansión económica, construcción y comercio. La visión de Smith no se limitaba a lo espiritual, comprendía la necesidad de una comunidad autosuficiente y próspera. La ubicación de Novo al lado del río Mississippi tenía un potencial inmenso para proveer grandes oportunidades económicas para los santos de los últimos días. Esto era posible si podían encontrar una manera de transportar personas y mercancías a través de un estrecho canal alrededor de los traicioneros rápidos de Des Moines, justo al sur de la ciudad. En este contexto de rápido crecimiento y aspiraciones audaces, surgió la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte. El barco, Novo, un sueño que encalló trágicamente. Fue entonces cuando José Smith, en un esfuerzo por impulsar la economía de la iglesia y facilitar el transporte de los santos y sus bienes, tomó una decisión crucial: comprar un barco de vapor. Este buque, apropiadamente llamado Des Moines, en referencia a los peligrosos rápidos cercanos, fue adquirido en una subasta pública en Quincy, Illinois, el 10 de septiembre de 1840. José, su hermano Hiram y otras 2 personas firmaron como avales, mientras que Peter Hoss fue el comprador principal. El barco pesaba 93 toneladas y medía 136 metros de largo, aproximadamente la mitad del tamaño de un barco de vapor promedio del Mississippi, lo que lo hacía admirablemente adecuado para sortear los rápidos. Los nuevos propietarios santos de los últimos días lo renombraron como Novo, y lo utilizaron para transportar pasajeros y carga a lo largo del río Mississippi. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Desafortunadamente, después de solo 2 meses de operaciones, el Novo encalló. Los daños sufridos fueron tan graves que el barco no volvió a operar bajo control de los miembros de la iglesia. Este naufragio, aunque no un hundimiento total en las profundidades, fue un golpe devastador. Literalmente, el barco que representaba la esperanza económica de los santos, se hundió en sus aspiraciones financieras, ahogando a los compradores en deudas difíciles de pagar, especialmente sin los ingresos que se esperaban. Los propietarios santos de los últimos días demandaron a los pilotos del río por operar el barco de manera negligente y emitieron órdenes de arresto apenas un par de semanas después del naufragio. Pero los pilotos fueron puestos en libertad bajo fianza y huyeron del estado. Los intentos de recabar fondos de inversores que habían comprado participaciones mayoritarias en las operaciones del barco también fracasaron. Además, Peter Hoss, el comprador principal, aparentemente no se encontraba por ningún lado cuando el gobierno de los Estados Unidos vino a cobrar la deuda por la compra.
En consecuencia, las obligaciones de los pagos recayeron directamente sobre José Smith y los otros avales. La declaración de bancarrota de un profeta, 1842. La deuda por el barco, Novo, vencía en mayo de 1841. Sin embargo, pasó un año más antes de que el fiscal de Estados Unidos para Illinois, Justin Butterfield, presentara una demanda para cobrarla. Para entonces, José tenía muchas otras deudas crecientes, tanto personales como relacionadas con la iglesia, que en total sumaban más de $73,000. A principios de 1842, el Congreso aprobó una nueva ley de bancarrota, para ayudar a mitigar la depresión nacional que azotaba a los deudores y que había comenzado con el pánico de 1837. En abril de 1842, 2 meses antes de que se dictara la sentencia por incumplimiento de la deuda del barco de vapor, José Smith y otros santos de los últimos días aprovecharon esta nueva ley y se declararon en quiebra. En ese momento, casi todas las declaraciones de bancarrota en Illinois eran aceptadas, solo 8 de las 1433 declaraciones se impugnaron. Sin embargo, las declaraciones de José y Hiram fueron 2 de esas 8, gracias en parte a las acusaciones de fraude hechas por John C. Bennett. Bennett era el antiguo alcalde de Novo que se había distanciado de la iglesia y difundía rumores y acusaciones contra José. Bennett alegó que José había transferido fraudulentamente casi 121 hectáreas de tierra a la iglesia para evitar perderlas en el juicio de bancarrota. Según la ley de bancarrota, cualquier transferencia de propiedad realizada, en previsión de la quiebra, se consideraba totalmente nula. Sin embargo, la propiedad en cuestión, 239 lotes en Novo, había sido comprada originalmente para el beneficio de la iglesia, y su transferencia formal había sido firmada y notariada en octubre de 1841, después de que, el quórum de los 12 había acordado que José debía separar las propiedades de la iglesia de sus propios bienes, en la conferencia general de ese mes. Esto fue mucho antes de que se aprobara la ley de bancarrota y 6 meses antes de que José se declarara en quiebra él mismo. Por lo tanto, la cesión de tierras era legal y válida. A pesar de la falta de pruebas de actividades fraudulentas, Butterfield, el fiscal, se opuso a la solicitud de quiebra de José y Hiram después de investigar los registros de tierras en Novo. Sin embargo, las denuncias de fraude pueden haber sido solo una simulación. El verdadero problema parece haber sido que los dos tenían una deuda con el gobierno federal y los funcionarios del gobierno estaban decididos a que la deuda del barco de vapor debía ser pagada. Cuando Butterfield se reunió con Hiram Smith y los representantes que actuaban en nombre de José en Springfield, Illinois, permitió que Hiram fuera declarado en bancarrota y recomendó la aprobación de una propuesta hecha por el representante de José, para saldar la totalidad de la deuda con los Estados Unidos. Un mes más tarde, Butterfield incluso mostró respeto por la honradez financiera de José, al aceptar pagarés como pago de honorarios de abogados en un caso diferente. Por varias razones, la deuda tardaría otra década en saldarse completamente, mucho después de la muerte de José, pero el juez federal que intervino en el caso no encontró pruebas de fraude por parte de José. Más allá de la deuda, la complejidad de un líder visionario. Algunos han intentado utilizar los detalles de este caso de quiebra para manchar la conducta, la credibilidad o la reputación de José Smith. Sin embargo, el profeta no actuó de manera deshonrosa. Al igual que otros durante los complicados tiempos económicos de principios de la década de 1840, José estaba en su derecho y en su deber legal, tanto para con sus socios como para con el acreedor, de buscar la reducción de la deuda a través de la recién promulgada Ley Federal de Bancarrota. Sus deudas se habían acumulado en gran medida por circunstancias ajenas a su voluntad. José no había tomado ninguna medida inusual ni había asumido riesgos especulativos. El naufragio del barco de vapor, Novo, y con él las oportunidades económicas de José, no fue su culpa. Aun cuando los pilotos del barco de vapor huyeron del Estado para eludir su responsabilidad, José trató honradamente de resolver la deuda. Al solicitar la bancarrota, José permitió que un juez independiente resolviera quién debía cuánto a quién. La declaración le permitió a él mismo y a otros implicados reunir activos y determinar qué recursos estaban disponibles para pagar la deuda. Los asuntos podrían haberse resuelto rápidamente si el único acreedor de la deuda hubiera sido alguien distinto al gobierno federal. Un acreedor ordinario no habría podido hacer valer su demanda, y la deuda habría sido condonada en la quiebra. A pesar del naufragio del barco de vapor, de la deuda y las complicaciones legales que provocó, José no dejó que lo distrajera de su propósito más grande.
José pasó estos últimos años de su vida dedicando su tiempo a la construcción del reino de Dios en Novo, trabajando en el templo, organizando la sociedad de socorro, dando discursos inspiradores, incluyendo el discurso de King Follett, publicando el libro de Abraham, organizando y hablando en estacas alrededor de Novo, estudiando su léxico griego, escribiendo la carta a John Wentworth, que contiene los artículos de fe, sirviendo como alcalde de Novo, saludando a miles de recién llegados, lanzando su campaña para presidente de los Estados Unidos, y muchas otras cosas. Al igual que José, la mayoría de las personas se enfrentan a una serie de pruebas y desafíos que, a veces, pueden parecer insuperables. José Smith es un ejemplo para todos sobre cómo ejercer la fe, hacer el bien y marcar una diferencia positiva para los que nos rodean, incluso frente a los desalentadores desafíos personales. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿Sabías qué? Esperamos que esta historia les haya dado una nueva perspectiva sobre la vida de José Smith. No dejen de sintonizarnos para más historias fascinantes y menos conocidas.